Ya chicos, los saludo nuevamente, continuando con nuestra conversación sobre las distintas adaptaciones o lesiones que ocurren en una célula en la etapa adulta. En el video anterior habíamos conversado sobre el concepto de hipertrofia y de atrofia, en la cual habíamos hablado de que en el caso de la hipertrofia lo que aumentaba era el volumen de la célula, porque aumentaba el tamaño o el número de organelos. En cambio, en el caso de la atrofia, ocurría lo contrario, en la cual la célula disminuía su volumen porque algunos de sus organelos se podía reducir de tamaño o incluso disminuir el número, ¿ya? Que era también, a veces era una adaptación frente a alguna situación fisiológica y en otras situaciones era una lesión que se producía por algún desbalance hormonal, por ejemplo, o algún daño traumático, el estímulo mecánico, etcétera. En esta segunda parte vamos a conversar sobre un concepto que es la hiperplasia. La hiperplasia se define como el aumento en el número de células de un tejido, ¿ya? Acá el órgano aumenta también de tamaño, tal como ocurre con la hipertrofia, pero acá lo que ocurre es que aumentó el número de células, ¿ya? Este concepto igual se puede aplicar para el aumento de estructuras completas en un órgano. Por ejemplo, que aumente el número de folículos linfoides, que aumente el número de glándulas o también puede aumentar el número de conductos. No solamente entonces se refiere a células, sino que también se puede referir a estructuras que están dentro de un órgano. Entonces acá tenemos en la hiperplasia, tenemos la célula que aumentó el número, o también podemos tener acá, por ejemplo, un conducto o una glándula que aumenta también en número. Ahí vamos a ir conversando algunos ejemplos. La hiperplasia no solamente es una patología, la hiperplasia también se conoce como una adaptación frente a algunas situaciones, ¿ya? Especialmente de tipo hormonal. Así que tenemos hiperplasias fisiológicas y también hiperplasias de tipo patológico. Y la causa son estímulos mecánicos, pueden ser estímulos hormonales exagerados o también sostenidos en el tiempo. Un ejemplo de hiperplasia fisiológica es la que ocurre en la glándula mamaria, por ejemplo, en un animal que está lactando, ¿ya? En el caso de la hembra, cuando está amamantando, en este caso, por ejemplo, un ternero, el número de estructuras glandulares mamarias, ya estamos hablando a nivel histológico, aumenta el número de glándulas mamarias, también entonces se conoce como una hiperplasia de la glándula mamaria, ¿ya? En el caso de la hembra gestante también, muchas de las células que están en el útero aumentan en número para adaptarse al tamaño de este feto en crecimiento y lo hacen mediante entonces este aumento en el número de células, el aumento en el número de glándulas endometriales y eso se conoce como hiperplasia también. Y esto obviamente es fisiológico. En esta fotografía estamos viendo intestino, ¿ya? Acá lo que estoy marcando es todo lo que es intestino delgado. Y estas estructuras que están acá en el mesenterio son linfonódulos. Si ustedes se fijan, estos linfonódulos están bastante aumentados en tamaño, ¿ya? Están aumentados en tamaño. En esta fotografía que está acá al lado, aquí en el lado derecho, vemos también un abomaso y donde vemos esta cadena de linfonódulos que están aquí adheridos al abomaso. Esta cadena linfática es normal, ya nosotros tenemos muchos linfonódulos localizados en distintas partes, drenando la linfa de distintos órganos. Cuando estos órganos, acá vamos viendo una esquemita, ¿cierto? Con un linfonódulo más cerca, acá estamos viendo de nuevo el abomaso con este linfonódulo, una fotografía muy bonita donde se ve este linfonódulo con un vaso linfático y acá al lado están las venas. El linfonódulo constantemente está recibiendo, aquí lo vamos a ir marcando de un color verde, está recibiendo linfa a través de los vasos linfáticos aferentes, ¿ya? Aquí va recibiendo linfa de distintos órganos a través de los vasos linfáticos aferentes. Y esta linfa va pasando bajo los senos capsulares, después pasa cerca de los folículos linfoides que están acá, y finalmente a los senos medulares y sale por los vasos linfáticos eferentes, ¿ya? Cuando tenemos un órgano en el cual está recibiendo, por ejemplo, imaginemos que está con una infección, algún tipo de toxina, algún virus, etcétera, donde este linfonódulo está recibiendo una gran cantidad de estímulos antigénicos,
Estos folículos linfoides empiezan a aumentar en número, ya empiezan a proliferar los linfocitos y aumenta el número de folículos linfoides, y eso se conoce como una hiperplasia de los folículos linfoides. Es un tipo entonces de adaptación frente a un estímulo antigénico repetido. Y ahí entonces tenemos que este linfonódulo está aumentado de tamaño por el aumento en el número de folículos linfoides. Acá tenemos un folículo linfoide, por si no se acordaban de su estructura. Estaban localizados acá en la corteza del linfonódulo, ¿ya? Donde tenía entonces estos centros germinales, que eran esta zona donde estaban proliferando los linfocitos. Y tenemos entonces que pueden aumentar en número estos folículos, y eso se conoce como hiperplasia folicular linfoide reactiva, ¿ya? Porque es reactiva frente a un estímulo antigénico repetido. Esto entonces ocurre cuando tenemos, supongamos por ejemplo, un animal que tiene una herida en la pata, que se vuelve crónica esa infección, una inflamación crónica. Los macrófagos, ¿se acuerdan ustedes que van llevando antígenos a los linfonódulos? Y estos linfonódulos reaccionan frente a ese macrófago que trae un antígeno, ¿ya? Lo presenta ahí. Y los linfocitos empiezan a proliferar y ese linfonódulo aumenta en tamaño. ¿Por qué aumenta en tamaño? Por una hiperplasia linfoide reactiva, ¿ya? Acá tenemos una fotografía de un linfonódulo retropamario que obtuvimos en una necropsia acá en la escuela. Tenemos entonces que acá está el ilio, la zona donde van saliendo los vasos linfáticos eferentes, y fíjense, está lleno de folículos linfoides, prácticamente toda la estructura del linfonódulo. Y acá está la escala de un tamaño, 5 centímetros más o menos. Es un gran linfonódulo, ¿ya? Por una vaca que tenía una mastitis. Acá tenemos un tamaño comparativo del linfonódulo de esta vaca comparado con un linfonódulo de un tamaño normal. Veamos esta siguiente situación. Esta fotografía fue obtenida obviamente de una necropsia, donde vemos el pulmón de un ternero que tenía una bronconeumonía purulenta multifocal, ¿ya? Que abarcaba gran parte, prácticamente todos los lóbulos cráneo-ventrales, ¿ya? Este animal, afectado por una infección pulmonar, por lo tanto tiene una bronconeumonía purulenta, como les contaba, estuvo con muchas bacterias en este lugar, por lo tanto sus linfonódulos mediastínicos estuvieron recibiendo durante mucho tiempo también este estímulo repetido. Por tanto, si ahora nos enfocamos en sus linfonódulos, acá estamos viendo el mediastino, acá parte de la aorta, tenemos acá su linfonódulo, ya un linfonódulo que está bastante grande, que son los linfonódulos que van drenando entonces la linfa desde este pulmón con esta infección. Acá vemos un corte ya del pulmón fijado en formalina, donde volvemos a ver, acá tenemos un bronquio, acá se alcanza a ver el cartílago hialino, ¿ya? Cartílago hialino, y acá se ve todo el resto de los focos purulentos, multifocales de este pulmón, de esta sección del pulmón. Y acá tenemos un linfonódulo mediastínico, donde se ven folículos linfoides de gran tamaño y aumentados también en número. Entonces este animal tenía una bronconeumonía purulenta multifocal y también una hiperplasia linfoide reactiva, porque aumentó el número de folículos linfoides debido a esta estimulación antigénica repetida, ¿ya? Esto también ocurre, por ejemplo, en este caso de una imagen obtenida de una necropsia de un perro que tenía una gran cantidad de parásitos, donde ustedes se fijan en estas estructuras que están acá, muy llamativas, ya que se ven como plaquitas llenos de circulitos de un color más grisáceo. Esto corresponde a una hiperplasia de las placas de Peyer. Acá las placas de Peyer muchas veces son, cuando uno las logra visualizar, son prácticamente como lo que estoy dibujando acá. Foquitos dispersos, ¿ya? Foquitos dispersos en intestino, perdón. En intestino. Cuando tenemos un estímulo, de nuevo, antigénico repetido en el intestino, producto, por ejemplo, de parasitismo, el número de placas de Peyer aumenta, como se ve acá, ¿ya? Aumenta el número de placas de Peyer. Y eso se llama hiperplasia de las placas de Peyer, porque aumentó el número también de linfocitos. Otro ejemplo de hiperplasia es lo que ocurre en estos animales que tienen, por ejemplo, sarna, ¿ya? Ustedes ya vieron con el profesor Gastón
el parásito que produce la sarna, ¿cierto? Estos ácaros, Sarcoptes, por ejemplo, Demodex, que afecta la epidermis. Y en el caso de este perro, tenía entonces se ve siempre su piel como que estuviera costrosa, una piel más gruesa, alopésica, ¿ya? Sin pelo. Cuando uno ve la histología de esta piel, se ve, acá tenemos la piel normal, acá lo voy a colocar aquí, normal, ¿ya? Normal. Vemos que esta piel normal tiene una epidermis, que es la que acá voy a delimitar. Todo esto es epidermis, ¿ya? Todo esto es epidermis, donde se ve el estrato córneo de un tamaño normal, que son estas láminas de queratina que estamos viendo acá. En cambio, este animal con sarna, fíjense cómo está el estrato córneo. Todo esto que voy a mostrar con el puntero, todo esto es estrato córneo. ¿Ya? Tenemos entonces que este animal tiene un aumento en el número de células del estrato córneo. Eso se llama hiperplasia del estrato córneo, ¿ya? Porque aumentó el número de células. Y al mismo tiempo vemos que la epidermis está también muy gruesa. Acá todas estas como estructuras digitiformes, todo esto es la epidermis, todo esto es el estrato córneo, ya todo lo que estoy rayando acá en negro. Tenemos entonces que este animal tiene una hiperplasia de la epidermis, producto entonces de esta estimulación repetida del ácaro de la sarna. ¿Ya? Entonces esto también es un ejemplo de hiperplasia. Bueno, eso es entonces lo que quería contarles sobre la hiperplasia. Es importante que uno aprenda estos conceptos mediante los ejemplos. ¿Ya? Otro ejemplo de hiperplasia que ocurre en la piel, por ejemplo, es lo que se conoce comúnmente como el callo. ¿Ya? Los callos son un ejemplo de hiperplasia. El callo, ¿cuándo ocurre? Por ejemplo, un zapato que quede muy apretado, una prenda de vestir que provoca o raspa la piel de manera muy repetida, a veces algunos tics en los cuales uno juega con un lápiz, siempre presionándose una parte del dedo y el dedo se le genera un callo, quiero decir. Ese callo está formado por una hiperplasia del estrato córneo. ¿Ya? Ese sería otro ejemplo de hiperplasia. Entonces es importante que ustedes vayan analizando distintas situaciones de la vida médica o de la vida diaria y se van a dar cuenta de que hay muchas de las cosas que uno observa se deben a los conceptos o a estas adaptaciones que estamos conversando. Órganos que se hipertrofian, órganos que se atrofian o órganos que se adaptan sufriendo hiperplasia. ¿Ya? En el siguiente video vamos a ver un concepto que ya es un poco más complejo de entender, que es el de metaplasia y de displasia. Pero ahí vamos a conocer algunos ejemplos muy interesantes y aproximándonos ya poco a poco a esta gran enfermedad que es el cáncer. Así que nos vemos en el próximo capítulo, el tercer video sobre esta temática de las adaptaciones celulares.